Revelado, la increíble transformación de un hijo autista en un restaurante tras un acto extraordinario. El ruido de la cocina de la abuela Rosa llenaba el aire con un aroma de especias y risas que nunca parecían irse. Pero para Diego, de 16 años, este bullicio era a menudo un eco distante. Con su mente única y soñadora, se sentía como un espectador en un mundo lleno de apariencias y juicios implacables. Era el joven autista que enfrentaba miradas curiosas y murmullos en cada esquina. Mientras su madre Beatriz luchaba día tras día para mantener el restaurante a flote, él se perdía en un mar de pensamientos, anhelando un hogar donde ser entendido. Un día, la monotonía de su existencia cambió drásticamente. Un hombre que ya había atrapado su atención en la televisión, el renombrado chef Javier Cruz, cruzó la puerta de su pequeño establecimiento. Diego lo observó desde su rincón, sintiendo cómo un torbellino de emociones lo invadía. Era un ícono, alguien que había vivido batallas similares, pero que había logrado salir adelante, dejando atrás el desprecio y el aislamiento. Pero, ¿podría Diego también ser algo más que un chico que se refugiaba en su mundo? Con su madre trabajando sin cesar, Diego se sintió obligado a ayudar en la cocina. Nunca había pretendido mostrar su amor por la cocina. Era su secreto, quizás su única válvula de escape. Sin embargo, el destino reclamó su atención cuando un accidente con una olla terminó en un caos de ingredientes. En un instante de claridad, impulsado por una mezcla de instinto y deseo de ser visto, combinó sabores y texturas de una forma que lo sorprendió a él mismo. El resultado fue puro asombro en el rostro del chef, quien por un momento estaba tan absorto que Diego sintió que el tiempo había detenido su marcha. Esa mini explosión de sabor despertó algo en Diego. ¿Podría ser acaso un cocinero? ¿Podría su talento cambiar su vida, su forma de ser concebido dentro de una comunidad que le daba la espalda? Pero la presión de la mirada del chef se enfrentó a sus propios miedos. Reluctante y temeroso de abrir su corazón por completo, se preguntó si realmente estaba listo para salir de las sombras de su propia mente. Mientras el chef lo tomaba bajo su ala, había un fuego interior luchando por salir y una oleada de inseguridades que trataban de ahogarlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día, la tensión aumentaba. Diego se sumergía en un nuevo mundo lleno de fogones y cuchillos, pero las voces en su mente seguían recordándole su lugar. Su vínculo con Beatriz, su madre, siempre fue su refugio. Sin embargo, ahora empezaba a dar espacio a la idea de que esa independencia personal podía situarlo en una dirección de soledad. ¿Le sería suficiente su talento para vencer los prejuicios que siempre lo habían acechado? ¿Sería capaz de canalizar su talento e independencia sin romper el lazo que tenía con su madre? El día de la competencia culinaria se convertía en un monstruo inminente que lo acechaba. La ansiedad se acumulaba, la presión social resultaba abrumadora. Diego se veía dividido entre el deseo de demostrar su valía y el miedo a fracasar ante aquellos que aún podían dudar de su capacidad. La lucha interna dentro de él crecía, las esperanzas de un futuro brillante parecían irse entrelazando con la preocupación de perder lo más preciado que tenía. La angustia de la competencia se tornaba cada vez más intensa. En su mente, la lucha continuaba. ¿Logrará Diego desafiar no solo a los demás, sino también a sus propios miedos y autoimágenes? El tiempo se agotaba mientras la pregunta giraba en su cabeza. ¿Podrá transformar su vida y con ella la imagen que la comunidad tiene de él? El eco de los utensilios resonaba, mezclándose con la presión creciente en el pecho de Diego.
A medida que se acercaba el día de la competencia culinaria, la expectación se convertía en una tormenta interna. Cada caricia de la brisa de la cocina, cada olor que emanaba de las ollas, le recordaba a la chispa de creatividad que había despertado en él. Se sumergió en un torrente de recetas, noches enteras pasadas revisando técnicas y buscando inspiración en libros y videos. Pero la pregunta persistía, ¿sería suficiente? Javier, siempre atento pero firme, notó su creciente inquietud. Un día, durante una de sus sesiones de práctica, se acercó y le dijo: «Diego, la cocina no es solo técnica, es un reflejo de ti mismo. ¿Qué quieres que muestre tu plato?». Esa pregunta, simple pero profunda, lo perturbó. No se trataba solo de hacer una presentación impecable, sino de desnudarse emocionalmente en cada bocado que creara. Diego siempre había ocultado su verdadero ser, pero ahora debía buscar la forma de plasmar su esencia en el arte culinario. Las noches pasaban y la presión seguía agravándose. En su mente, las inseguridades luchaban por el control. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si el jurado veía en él solo la etiqueta de «el chico autista» y no el cocinero en el que quería convertirse? Se encontró muchas veces en el espejo, contemplando su reflejo, buscando respuestas que a menudo se perdían en su propio laberinto de pensamientos. Experimentó momentos de parálisis, donde la creatividad se esfumaba y la idea de renunciar danzaba tentadoramente en su mente. Pero en esas noches solitarias, algo empezó a cambiar. A medida que ensayaba, afilando cuchillos y mezclando ingredientes, se dio cuenta de que cada pequeño logro le otorgaba una dosis de confianza. La primera vez que logró montar una emulsión perfecta, sintió cómo una realidad nueva empezaba a formarse. Su identidad no estaba definida por los prejuicios, sino por su dedicación y pasión. Se esforzaba, uno a uno, en los pequeños detalles, transformando la angustia en arte. La cocina dejó de ser solo un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde lucharía por su lugar. No obstante, el precio de esta nueva perspectiva era alto. A medida que comenzó a abrirse y mostrarse más, la inevitable sombra de la vulnerabilidad lo acechaba. Cada día, tras las cortinas de la cocina, sus conversaciones con Beatriz fueron más profundas. Abordaban el miedo de perderse el uno al otro en el camino hacia su propio crecimiento. Ella comprendía su deseo de volar, pero como madre temía que las corrientes de la autodenominación pudieran hacerle perder el rumbo. La noche previa a la competencia, Diego llevó un plato a la mesa familiar, un tributo a su madre. Era su forma de conectar, de mostrar que su deseo de independencia no significaba el final de su vínculo. Mientras cocinaba, se dio cuenta de que la cocina no era solo un medio para presentarse al mundo, sino también una forma de honrar lo que había construido con Beatriz. Pero, al momento de presentarlo, la presión de la competencia se volvió implacable y los nervios volvieron. Así, el día del evento amaneció. Las luces de la cocina se encendieron y el bullicio a su alrededor crecía como un din que le retumbaba en los oídos. Diego se detuvo por un instante, cerrando los ojos mientras respiraba profundamente. Sabía que tenía algo que demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo. La voz interior que alguna vez había sido una cadena, ahora se transformaba en un faro, guiándolo a través de la tormenta de su propia incertidumbre. La cuenta regresiva estaba en marcha. La pregunta que lo había seguido más de una semana regresó con una claridad inusitada. ¿Podría aceptar su verdad y, al mismo tiempo, reconocer su valía? El jurado aguardaba, los fogones chisporroteaban, y en su mente resonó la certeza de que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a su mayor temor, el fracaso? La tensión en la cocina era palpable, como un hilo suspendido al borde de romperse. Diego se movía de un lado a otro, sintiendo el sudor perlado en su frente y la agitación en su pecho. Las palabras de Javier, sus preguntas sobre su esencia, lo perseguían mientras organizaba sus utensilios. Era una danza entre el miedo y la necesidad de demostrar su valía. Este era el momento que había estado esperando, pero la sombra del fracaso nunca se alejó del todo. Mientras la competencia avanzaba, comenzó a visualizar cada elemento de su plato en su mente.
Recordó cada técnica que había practicado, cada pequeño triunfo en su cocina. Sin embargo, la influencia del jurado lo paralizaba. Allí estaban, ojos críticos e impasibles, observando cada movimiento. En un rincón de su mente se planteó una estrategia: convertir la presión en motivación. Cada corte, cada chisporroteo se volvía un grito de autenticidad. Quería mostrar al mundo que era más que un simple cocinero, era un artista. Con el fuego crepitando a su alrededor, decidió seguir su instinto en lugar de dejarse cegar por la duda. Sus manos, temblorosas al principio, comenzaron a moverse con más confianza. Continuó añadiendo ingredientes, recordando las enseñanzas de Javier sobre cómo cada bocado debía contar su historia. En ese momento, sintió que había empezado a liberarse de las cadenas impuestas por su propia mentalidad. La persona que había pasado tantos años replanteándose su valor empezaba a emerger. El reloj avanzaba y Diego pudo sentir cómo se alimentaba de su propio miedo. Cada segundo que pasaba lo empujaba a ser más audaz, a arriesgarse más en su presentación. La combinación de sabores que había diseñado durante las ensayadas, así como su presentación, no solo reflejaban sus habilidades técnicas, sino también sus luchas internas. Él se dio cuenta de que esos desafíos, en lugar de ser obstáculos, se transformaban en su sello personal en cada plato. Mientras el tiempo se agotaba, Diego comenzó a reconstruir su conexión con Beatriz, su madre. La alegría de cocinar para ella había sido lo que lo motivó a seguir adelante incluso en sus momentos de mayor duda. Pensó en cómo había capturado su esencia en lo que había cocinado esa noche, y por qué si fallaba no sería un fracaso, sino un peldaño hacia adelante en su propio viaje. La autoaceptación alimentaba su fuego interior. Finalmente, cuando la cuenta regresiva se detuvo en 0, el jurado se acercó a su estación. Con cada plato que servía, una amalgama de temor y emoción colisionó en su interior. Cuando uno de los jurados dio el primer bocado, el tiempo pareció detenerse. Observó la reacción del jurado, la forma en que su rostro se iluminó. Un breve instante que le reveló que había logrado transmitir su verdad. Una sonrisa fugaz de satisfacción asomó, pero de repente sintió una sombra de duda tiñendo esa luz. La noche se intensificaba, y a medida que el jurado continuaba probando los platos de los demás competidores, Diego se encontraba en un limbo emocional. ¿Sería suficiente lo que había presentado? La aceptación no llegaría solo de la opinión ajena. Sabía que debía encontrarse con su propia verdad antes de esperar reconocimiento de los demás. A medida que el evento se acercaba a su fin, una voz en su mente empezó a susurrar un nuevo dilema. ¿Y si este fuera el momento de dar un paso aún mayor? ¿Podría compartir su historia y los aprendizajes adquiridos con otros que, como él, lidiaban con sus demonios internos? Mientras la última ronda de platos se preparaba para el jurado, Diego sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. No se trataba solo de la competencia, sino de un camino hacia el autodescubrimiento. En ese momento de revelación, se dio cuenta de que el resultado de la competencia no definiría su valor. Había algo más grande en juego. La vida que quería crear exigía que se mantuviera firme, que hablara alto y claro. La sonrisa era un símbolo de su lucha, no solo para él, sino para ser un faro para otros. Mientras el jurado anunciaba a los ganadores, Diego sintió la presión estallar, como un globo inflado en el aire. La verdad estaba a punto de emerger, y en su interior un nuevo conflicto se alzaba. ¿Qué le depararía el futuro? ¿Sería valiente para desnudarse ante el mundo y compartir su verdadera esencia? La vida, como la cocina, era un viaje de transformación, y él estaba listo para el siguiente paso. El jurado terminó de anunciar a los ganadores y la confusión se disolvió entre las palabras celebratorias. Sin embargo, Diego no pudo disfrutar del momento. Todo su ser latía en un estado de alerta, el eco de las palabras del jurado resonando en su mente. ¿Realmente había mostrado su esencia? ¿Había compartido lo que necesitaba transmitir? Su mente corría en círculos, preguntándose si la validación externa realmente reflejaba la conexión verdadera que había buscado.
El bullicio a su alrededor se desvaneció mientras se sumía en sus pensamientos. La competencia solo había sido una parte de su viaje, un episodio entre muchos que lo llevarían a su siguiente fase. La idea de compartir su historia se convirtió en un fuego en su interior. Se preguntaba cómo podía alzar la voz, no solo para él, sino para otros que como él habían enfrentado sus propias batallas. Mientras los competidores hablaban de sus técnicas y recetas con entusiasmo, Diego se aisló, absorto en su reflexión. Ninguna de las palabras que escuchaba despertaba su interés. Todo lo que quería era ser escuchado en su propia voz, sin filtros, sin miedos. La idea de abrir su corazón y enfrentar su vulnerabilidad se tornó cada vez más atractiva, como una puerta que prometía un nuevo horizonte. Decidido, sacó su teléfono y comenzó a escribir. Cada palabra fue un ejercicio de liberación. Anotó sus pensamientos sobre la cocina y cómo había sido su refugio, su forma de autoconocimiento y sanación. Recordó los momentos en que había vacilado, cuando las dudas sobre su futuro acechaban en las sombras. En ese instante, cada palabra lo llenaba de certeza. Al releer sus notas, se dio cuenta de que había algo más que debía abordar: la lucha interna de ser un hijo, un hombre y un soñador en el competitivo mundo de la gastronomía. Los retos personales que había enfrentado, la presión por cumplir con las expectativas, resonaban con profundidad. Esta no era solo su historia, podría ser un espejo para muchos otros. Mientras la noche avanzaba, Diego empezó a visualizar cuál sería su próximo paso. Se imaginó tomando la palabra en un foro, tal vez dirigiéndose a jóvenes aspirantes a cocineros que también luchaban con sus demonios. Los veía en un aula, atentos a su perspectiva, buscando aprender no solo sobre recetas, sino acerca de resiliencia y autoconfianza. La conexión que él tanto había buscado, la validación más profunda que ansiaba, parecía ahora a su alcance. Sin embargo, a medida que este nuevo objetivo comenzaba a afianzarse, una nueva sombra de duda apareció. ¿Tendría el valor de presentarse tal como era? La fragilidad de su camino lo intimidaba, pero también lo empoderaba. Si realmente deseaba influir en otros, debía romper sus propias ataduras. Al día siguiente, tendría la oportunidad de participar en una charla en una pequeña institución gastronómica. La invitación había llegado semanas antes, pero Diego había dudado en aceptarla. Ahora se sintió obligado a hacerlo. Tomando un sorbo de agua, cerró los ojos y respiró hondo. El desafío de comunicar su verdad se convirtió en su nueva obsesión. No bastaba con cocinar, quería trascender. ¿Cómo sería su historia en voz alta y a quién podría inspirar? Con cada pensamiento, su corazón se aceleraba. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Esa noche, escribió una carta a los organizadores, aceptando la invitación y pidiendo ser parte de un panel sobre experiencias personales en la cocina. Ya no se trataba solo de pasar el tiempo, sino de aportar algo invaluable. Diego quería dejar una huella, no solo en su cocina, sino en la vida de quienes fueran a escucharle. Cuando hizo clic en enviar, una mezcla de miedo y emoción lo invadió, pero al mismo tiempo sintió una brillante chispa de liberación recorrerle. Había tomado su primera determinación hacia el cambio. A medida que el día se acercaba, Diego se preguntaba qué nuevas verdades se revelarían en el escenario. Con cada decisión, estaba más cerca de ser quien siempre había querido ser. ¿Y si su voz resonaba más allá de las paredes de la cocina? ¿Y si su historia podía cambiar vidas, empezando por la suya propia? La máquina de su corazón se aceleró ante la nueva realidad. La transformación apenas comenzaba. Diego se despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Mientras se preparaba para el evento, su mente corría a 1000 por hora. Había soñado con este momento, pero enfrentarlo en la realidad era otra historia. La idea de hablar ante un público creciente lo retaba profundamente.
Fue a la cocina a preparar un desayuno sencillo. Cada movimiento mecánico y familiar le proporcionaba un poco de calma. Sin embargo, su mente no dejaba de reflexionar sobre cómo podría ser su relato impactante, cómo las palabras podrían cambiar la percepción de quienes lo escucharan. Llegó el momento de salir. En el camino hacia la institución, su corazón latía como un tambor en un festival. Lo que sentía no era solo ansiedad, era una necesidad ineludible de expresarse. ¿Qué parte de su historia resonaría con el público? Se preguntó si podrían ver su vulnerabilidad como una fortaleza. La incertidumbre de cómo sería recibido permanecía en su mente como una nube pesada. Estaba a punto de lanzarse a la piscina sin saber si habría agua. Al entrar al recinto, notó la diversidad de rostros, jóvenes entusiastas, adultos expectantes y una mezcla de juventud y experiencia. Hombres y mujeres que podrían ser sus iguales, otros que podrían ser sus mentores. La energía en la sala lo hizo sentir vivo. La calidez humana que le ofrecía cada sonrisa le otorgó un pequeño empujón. En ese preciso momento, Diego comprendió que había comenzado su viaje de sanación. Presentarse ante el público no era solo un acto de valentía, era un acto de responsabilidad. Tenía una historia que contar, pero más que nada quería ofrecer a esa audiencia un trozo de su alma. El moderador lo llamó al escenario y Diego sintió que el aire desaparecía por un instante. Sin embargo, con cada paso hacia el micrófono, su confianza creció. Iba a comunicar no solo recetas y técnicas, sino su proceso de descubrimiento personal. Al comenzar su discurso, su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Relató cómo la cocina lo había salvado de sus propias inseguridades, cómo había encontrado en las ollas y sartenes una forma de encontrarse a sí mismo. Habló sobre las noches sin dormir, sumergido en la duda, cómo cada plato que creaba era una manifestación de su lucha interna. La audiencia permaneció en silencio, reflejando con seriedad su propio viaje. A medida que se adentraba más en su historia, empezó a involucrar a los oyentes. Compartió anécdotas difíciles y momentos de triunfo. Su relato sobre las expectativas familiares, su deseo de ser un hijo perfecto y el peso de sus propias expectativas resonó en sus rostros. Diego sentía que estaba construyendo un vínculo directo con ellos, cada palabra sincerando el relato, cada pausa permitía que la empatía se cultivara en el aire. De repente la atmósfera cambió. Se atrevió a hablar sobre el autismo en su vida y lo que eso significaba para él. Una lucha constante, pero también una fuente de creatividad y originalidad. Se dio cuenta de que estaba revelando aspectos de su vida que quizás otros preferirían mantener ocultos. Sin embargo, al abrazar su verdad, se sintió liberado. Imaginó a otros jóvenes que podrían estar en una situación similar, luchando en silencio. Al finalizar, la sala estalló en un aplauso. Diego sintió que no solo había dejado una huella en el público, sino que también había encontrado una nueva fortaleza dentro de sí mismo. En su interior ya no había duda. Había dado un paso significativo hacia adelante y desmantelado barreras que lo habían limitado durante tanto tiempo. Cuando se retiró del escenario, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por tu valentía», le dijo. «Tu historia me ha inspirado a seguir mi propia pasión en la cocina a pesar de mis obstáculos». Las palabras de ella resonaron con él, promoviendo un nuevo entendimiento sobre su propósito. No solo quería contar su historia, quería ser un faro de esperanza. Al salir de la institución, el sol comenzaba a ponerse, proyectando colores dorados en el horizonte. Observó cómo la luz ofrecía nuevas oportunidades. Sin embargo, en la esquina de su mente, una idea inquietante empezó a tomar forma. ¿Y si había más por explorar en su camino? La charla había sido un buen comienzo, pero había un aspecto de su vida que nunca había confrontado. Una sombra de duda se proyectó nuevamente. ¿Sería capaz de abrirse completamente a sí mismo y a los demás?
Diego sabía que si quería continuar en esta ruta hacia el autodescubrimiento, había que tomar decisiones más valientes. Sintió que había nuevas historias escritas en su corazón que aún no habían sido compartidas. Se prometió a sí mismo que no se detendría aquí. Había un fuego dentro de él que debía ser alimentado. El próximo reto sería no solo en la cocina, sino en la forma en que se permitiría vivir sin máscaras. Diego se preguntó hacia dónde lo llevarían sus próximos pasos, y aunque la ansiedad lo invadía, no podía evitar sentir que la verdadera transformación apenas comenzaba. La sensación de euforia que había experimentado en el escenario comenzó a desvanecerse mientras Diego caminaba hacia su casa. Las palabras de la joven lo acompañaban, pero también una inquietud persistente. ¿Qué significaba realmente abrirse al mundo? Reflexionaba sobre la autenticidad y el riesgo de mostrarse tal como era. Navegando entre la valía de ser un portavoz y el miedo a la vulnerabilidad, se preguntaba cómo encontrar un equilibrio entre su imagen pública y su verdadero yo. Al llegar a su hogar, se dirigió directamente a la cocina, su refugio personal. Como un acto ritual, empezó a revisar ingredientes en la despensa. La cocina siempre había sido un espacio donde se sentía a salvo, un lugar donde podía experimentar sin el temor de ser juzgado. Sin embargo, hoy precisamente buscaba algo más que creatividad culinaria. Quería que cada platillo reflejara su viaje interno, tratando de capturar con sabores lo que había procesado emocionalmente desde su charla. El proceso de cocinar comenzó a transformarse en una ceremonia de introspección. Cada corte de vegetales, cada mezcla, lo llevó a cuestiones más profundas acerca de su identidad. Mientras salteaba cebollas, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Se preguntaba si, al igual que esos ingredientes, su vida se había cocido a fuego lento, fusionándose con experiencias que antes consideraba amargas. Ahora, al descomponerlas, las veía como esenciales para su ser. Al mismo tiempo, una pregunta se posaba en su mente. ¿Cómo podría emplear esta nueva comprensión no solo en su cocina, sino en su vida diaria? La idea de comenzar un blog culinario surgía como una forma de continuar compartiendo su voz, pero también le planteaba un dilema importante. ¿Estaba listo para abrirse tanto? ¿Podría arriesgarse a ser mal interpretado o, peor aún, a ser reducido a su diagnóstico en lugar de ser visto en toda su complejidad? A medida que avanzaba en su preparación, decidió crear un platillo nuevo que representara su historia, una combinación de ingredientes locales con un toque de su herencia familiar. Utilizaría sabores que evocaran no solo la cocina de su infancia, sino también su propia evolución personal. Sería un plato que, al igual que él, había sido moldeado por diversos elementos y experiencias. Mientras cocinaba, sus pensamientos tomaban nuevas dimensiones. ¿Cómo podría llevar su historia más allá de la cocina? Comenzó a esbozar ideas sobre el desarrollo de talleres para compartir su enfoque de la cocina como terapia emocional. Era una posibilidad tangible que lo emocionaba. Sin embargo, la duda lo asaltó nuevamente. ¿Tendría la fuerza para liderar a otros en su propia búsqueda de identidad? El día se desvanecía y con ello sus dudas parecían consolidarse, exigiendo respuestas. Diego se enfrentaba al desafío de luchar contra sus propios miedos. En uno de esos momentos lúgubres, mientras removía la mezcla en la sartén, se sintió impulsado a tomar una decisión. Entraría en la cocina de su vida no solo como cocinero, sino como un creador multifacético, un narrador de su propia historia. Pero justo cuando todo parecía alinearse, el timbre de la puerta lo sacó de su trance. Se apresuró a abrir, encontrando para su sorpresa a un viejo conocido, Juan, un chef que había compartido espacio en la cocina en su adolescencia. Sin embargo, la mirada que éste le ofreció no solo traía recuerdos, sino una propuesta que cambiaría inevitablemente el rumbo de todo lo que había construido hasta ahora. «Diego», le dijo Juan, «necesito tu ayuda. Tengo una idea que podría revolucionar tu futuro y el de muchos otros». La incertidumbre comenzó a enredar sus pensamientos. ¿Le llevaría esta oportunidad a nuevas alturas o amenazaría lo que había empezado a edificar con tanto esfuerzo?
Había llegado el momento de enfrentar el siguiente capítulo de su vida, pero esta vez con un riesgo mayor de por medio. La atmósfera del hogar de Diego cambió en el instante en que Juan pronunció aquellas palabras. La cocina, que antes había sido su refugio, se volvió un espacio de inquietud. Se percató de que estaba ante un dilema, un llamado a una nueva etapa que podía ampliarle horizontes o sumergirlo en la incertidumbre. «Cuéntame más», respondió Diego, intentando ocultar su ansiedad. La mirada de Juan había despertado en él no solo curiosidad, sino también el eco de antiguos sueños que había dejado de lado por miedo a la fragilidad de su propia historia. La mente de Diego empezó a girar en torno a la posibilidad de colaborar en un proyecto que no solo podría redefinir su vida profesional, sino que, al mismo tiempo, se relacionaría con su deseo de ayudar a otros a reconocer su valía. Quiero abrir un restaurante que no solo ofrezca comida, sino una experiencia que una gastronomía y emociones, que brinde un espacio de sanación, explicó Juan apasionado. Imagina algo donde la gente pueda explorar sus propios sentimientos a través de la cocina, donde cada plato se convierta en un viaje personal. Sin darse cuenta, Diego dio un paso hacia adelante, impulsado por una mezcla de emoción y el temor que provocaba la idea de exponer sus vulnerabilidades ante públicos desconocidos. Suena grandioso, pero ¿cómo te imaginas que se traduzca eso en la práctica?, preguntó, intentando clarificar su rol sin comprometerse aún. Quiero que seas parte de este proyecto como el chef principal. Tus talleres, tu enfoque en la cocina como terapia. Imagina a las personas compartiendo sus historias mientras cocinan, cómo cada receta puede contar quiénes son, cómo cada ingrediente puede simbolizar su propia transformación, respondió Juan. La idea era electrizante. Diego podía sentir el reto vibrar en su interior, pero a su vez, la carga emocional de compartir lo más profundo de su ser bajo un ojo público le causaba un nudo en el estómago. Era una invitación a mostrarse, a ser reflejo de sus propias batallas, pero a la vez una oportunidad para que otros encontraran su voz en esa misma vulnerabilidad. En ese momento, una imagen se le apareció, grupos de personas entre fogones, riendo, llorando, compartiendo. En ese espacio se sentirían libres. Pero la sombra del miedo a ser malinterpretado, a verse reducido a su diagnóstico, lo hizo vacilar. Mientras tanto, Juan continuaba hablando, atrapado en su propio entusiasmo. Diego observaba su pasión y comenzaba a cuestionar su propia falta de confianza. Había evolucionado mucho, pero ¿era suficiente? «Puedo ayudarte a dar forma a esto», finalizó Juan, reconociendo el vacío de respuestas que Diego proyectaba. «Necesitas saber que este lugar puede convertirse en un refugio. Aquello que tú buscabas en tu cocina, esa búsqueda de autenticidad puede ser certeza para otros. Es hora de que te enfrentes a este reto». Cada palabra de su viejo amigo resonaba profundamente, agitándolo. ¿Era ese el camino que quería recorrer? ¿Uno que se alejaba del confort de la cocina privada para abrirse al mundo? En ese instante, la cocina que lo había acogido como un refugio empezaba a transformarse en un campo de batalla emocional, un escenario donde se definiría no solo su carrera, sino su esencia. Diego sintió cómo el miedo empezaba a enfrentarse a un nuevo tipo de emoción, la necesidad de compartir su crecimiento con otros. El mar de inseguridades lo envolvió, pero también una llama de determinación. ¿Estaba listo para lanzar su historia en un entorno que podía convertirse en espejo para otros? ¿Tendría la valentía de actuar? La presión del momento crecía, las palabras de Juan colisionaban con sus pensamientos más oscuros. Recogió aire y se dispuso a responder, revelando si se atrevería a salir del caparazón en el que había estado protegido tanto tiempo. «Déjame pensar en esto», finalmente dijo, sintiéndose más consciente de que un intento por transformar su vida no terminaría solo en decisiones personales, sino en un compromiso con un mundo que planteaba provocaciones sin garantías. Pero la inquietud lo acompañaba al cerrar la puerta tras Juan. La noche era ahora un telón que oscurecía sus pensamientos. La pregunta que lo atormentaba era clara.
El valor de abrirse haría que se estrellara o lo elevaría a nuevas alturas de realización personal. Diego pasó la noche dando vueltas en su cama, mientras su mente se debatía entre la emoción vivaz que le provocaba la propuesta de Juan y el abrumador peso del miedo. La incertidumbre lo mantenía alerta, como un barco en una tormenta, reflejando su propio caos interno. La imagen de aquel restaurante, lleno de personas conectando a través de sus historias y emociones, se repetía como un eco en lo profundo de su ser. Al día siguiente, la rutina matutina se sintió diferente. Cada actividad, desde el café hasta el corte de verduras para el almuerzo, parecía estar impregnada de una nueva chispa. Había algo en el aire, una posibilidad palpable que le ofrecía un respiro más profundo. Mientras picaba cebolla, las lágrimas se mezclaban con sus pensamientos. Era un acto tan sencillo, pero en su mente se producía una tormenta. Este gesto, como otros, podría transformarse en un acto liberador si lo convertía en parte de su mensaje. La perseverancia que había cultivado a lo largo de los años, incluso frente a las adversidades personales, le ayudó a abrirse a la nueva realidad. Diego decidió explorar la idea de sus talleres. Caminaba y pensaba en cada ingrediente, en los relatos que la gente podría compartir en compañía de sus platos. La gastronomía sería el vehículo, pero el verdadero viaje sería hacia el interior de cada participante. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema interno. ¿Cómo podría ofrecer algo que no había experimentado del todo? La vulnerabilidad, ese concepto tan profundo, le generaba ansiedad. La idea de convertirse en un espacio seguro para otros era inspiradora, pero también aterradora. A medida que profundizaba en sus pensamientos, se dio cuenta de que su propio proceso de sanación no solo había sido difícil, sino que también había sido un viaje de autodescubrimiento. Diego se sentó a escribir en su diario, un hábito que había mantenido como un refugio personal. Las palabras comenzaron a fluir, recordándole que había estado ahí antes. Había momentos en los que había compartido su experiencia con otros, ya sea en pequeñas charlas con amigos o en reuniones informales. ¿Acaso esos instantes no eran su práctica para este nuevo reto? Así, empezó a trazar un borrador sobre lo que podrían ser los talleres. Cada palabra que plasmaba sobre el papel contenía fragmentos de su vida, su lucha y su crecimiento. Las historias de superación, de encontrar la belleza en el dolor, de celebrar pequeñas victorias. Escribir se convirtió en un acto de sanación, una metamorfosis que lo empoderaba para enfrentar los desafíos. Por la tarde, envuelto en un subidón de energía creativa, se dirigió a una librería cercana. Buscó libros sobre cocina terapéutica y arte terapia. Absorbió cada información, cada técnica, como un estudiante ansioso por sumergirse en un nuevo mundo. En su interior, la idea de que las limitaciones eran más mentales que físicas comenzaba a establecerse. Mientras recorría las estanterías, sintió cómo la necesidad de aprender crecía. No solo quería ser un científico en su cocina, sino un guía para que otros pudieran explorar sus emociones. Desde la rabia hasta la alegría, todo podía ser parte del menú emocional que serviría. Al salir de la librería, un atisbo de confianza brotó en su interior. Tenía algo entre manos, algo que podía transformar no solo su vida, sino también la de otros. Pero el día no terminó allí. Cuando volvió a casa, recibió un mensaje de Juan, inquietante y lleno de energía. ¿Listo para reunirte esta semana y dar el primer paso? El tiempo no espera a nadie, Diego. En ese instante, una oleada de incertidumbre lo invadió nuevamente. Era ahora o nunca. Las palabras resonaban en su mente. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Pero, ¿tendría el coraje de asumir el reto frente a él? El momento de la verdad estaba más cerca, y la pregunta latente se hacía aún más intensa. ¿Podría finalmente abrir su corazón y su cocina, transformándose en el faro que otros necesitaban para navegar sus propias tormentas? La semana avanzó con vértices de agitación y precisión en su mente. Diego caminaba por la ciudad intentando absorber la energía que lo rodeaba, pero la expectativa hace que su ansiedad se disparase.
A cada paso, el mensaje de Juan retumbaba como un tambor en su cabeza: el tiempo no espera a nadie. Decidió utilizar esos días para profundizar en su propósito. Se sentó, esta vez, ante una hoja en blanco destinada a organizar sus pensamientos. Abrió su diario y escribió sobre lo que quería ofrecer en los talleres. Necesitaba definir el valor real de esa idea nebulosa que le daba vueltas. ¿Qué es la gastronomía sino un lenguaje que conecta con las emociones?, se cuestionó. Cada receta contaba una historia y cada ingrediente un sentimiento. Esa debía ser la clave. El enfoque no solo debía ser la cocina, sino precisamente cómo cada plato podía ser el reflejo de vivencias compartidas. Así, encajó las piezas de su propio rompecabezas. Comenzó a plasmar su formación. Investigar sobre el poder terapéutico de la cocina podría ser lo que le faltaba al enfoque inicial. Libros, artículos y ensayos, se sumergió en un océano de conocimientos que le permitieron entender cómo emplear la cocina para fomentar el bienestar emocional. No solo era un mero acto de cocinar, era entrar en el corazón de quienes se atrevían a participar. El proceso suponía una danza entre la creación y la vulnerabilidad, un camino que invitaba a explorar las profundidades del ser humano. Sus noches se transformaron en maratones de investigación y escritura. Una línea, un párrafo a la vez, todo convergiendo hacia su idea central. Sin embargo, la sombra de la duda se instaló, cuestionando su valía. ¿Eres realmente el indicado para guiar a otros?, susurraba su mente. La sugerencia de Juan era una motivación, pero también un altavoz que amplificaba sus temores, las inseguridades que había intentado mantener a raya. Con un nuevo enfoque, decidió practicar lo aprendido. Invitó a algunos amigos cercanos para una cena en casa, no solo como un entretenimiento, sino como un micro taller de lo que soñaba. Cada plato que preparó fue diseñado para suscitar algo más que un simple placer culinario. En cada bocado esperaba lograr que cada uno se abriera, compartiendo pequeñas historias de su vida, de sus miedos y alegrías. Esa noche particular quería salir de su zona de confort y demostrar que realmente había un camino. Puso la mesa con colores vibrantes, mesas con iluminación cálida, platos decorativos y un ambiente íntimo. En el proceso de cocinar se sintió igualmente expuesto y protegido. Al momento de sentarse a la mesa, sintió un zumbido nervioso recorriendo su espalda. Pero cuando empezó a hablar sobre el plato servido, una receta familiar que simbolizaba sus raíces, algo cambió en el ambiente. La atención era palpable y la conexión se hacía evidente. Mientras compartían risas y historias personales, Diego se dio cuenta de la magia que había logrado crear. Se sintió productivo, pero al mismo tiempo consciente de sus flaquezas. No todo había salido a la perfección. Algunos amigos mostraron cierta resistencia a abrirse. Sin embargo, eso no lo detendría. Reflexionó que el éxito no siempre se mide en resultados inmediatos. A veces, lo más valioso surge de la persistencia al enfrentar el miedo. Durante los días que siguieron, cada palabra de Juan resonó con más fuerza. Su mensaje no era solo un recordatorio de acción, sino una invitación a confrontar la verdad de su capacidad. Diego ya no era solo ese hombre temeroso atrapado en su cocina. Había dado pequeños pasos hacia algo más grande. Una noche, mientras guardaba las herramientas de cocina, un mensaje brilló en su teléfono, el mismo de Juan. La reunión se acerca, Diego. ¿Realmente te has preparado para lo que puede venir? En su interior, la efervescencia del vértigo se mezcló con la necesidad de enfrentar lo desconocido. Sabía que no podía postergar más el asunto. Iba a tener que prepararse no solo para presentar su idea, sino para mostrar su propio viaje de transformación. La pregunta que ahora le rozaba el alma era: ¿era lo suficientemente valiente para abrirse y mostrar quién era realmente? Diego se despertó esa mañana con una determinación inquebrantable. Los días de incertidumbre habían quedado atrás. La reunión con Juan no era solo una oportunidad de llevar su proyecto al siguiente nivel, sino el momento crucial para abrazar su autenticidad. Sabía que compartir su historia era un acto de valentía,
una forma de conectar con otros, y le urgía dejar atrás las sombras que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Mientras se preparaba, sus pensamientos se centraban en todo lo que había aprendido: la cocina como terapia, la conexión emocional y cómo cada ingrediente podría contar una historia. Había estado practicando, experimentando con cada plato, haciéndolos más que simples recetas, convirtiéndolos en vehículos de emociones. Ya no era solo un joven autista buscando su lugar, ahora se sentía preparado para ser un faro de inspiración. Al llegar al pequeño restaurante que habían elegido como sede para la reunión, Diego notó su nerviosismo. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo abrumara, se concentró en su propósito. Con una respiración profunda, recordó las palabras de Javier: «La cocina es un reflejo de ti mismo». Esa era su oportunidad, de refinar no solo sus habilidades culinarias, sino también su esencia. Juan lo recibió con una sonrisa que transmitía confianza. La sala estaba llena de luces tenues y el murmullo de las conversaciones resonaba suavemente. Diego se sintió más relajado al ver que algunos de los invitados eran personas a las que ya había compartido su pasión por la cocina. La sala se iba llenando y un aire de expectativa comenzaba a invadir el ambiente. Comenzó su presentación, transformando la ansiedad en energía positiva. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se tornaba más sólida. Habló sobre su viaje a través de la cocina, sobre su lucha por superar la etiqueta del autismo y cómo encontró en los fogones un refugio y un medio para conectar con su verdad. «Cada plato que sirvo tiene una historia», dijo, mientras miraba a su audiencia. «Quiero crear un espacio donde todos puedan explorar su propia historia a través de la cocina». Los rostros atentos lo animaron, las sombras de dudas disipándose de a poco. Diego comenzó a desglosar su concepto de talleres, donde se combinaría la culinaria con la autoexploración emocional. La idea resonaba con el público, y él podía sentir el interés crecer a su alrededor. Las preguntas comenzaron a surgir, y cada una lo retaba a profundizar más en su visión. Al final de la reunión, había una palpable energía en el aire. Diego había recibido apoyo y entusiasmo, pero lo más importante es que había logrado compartir su verdad. Fue así como, una vez finalizada la sesión, varios asistentes se le acercaron. Una joven con lágrimas en los ojos le dijo: «Tu historia me ha dado fuerzas, sé que ahora también puedo hablar sobre mis propias luchas». En ese momento, Diego comprendió que había cumplido más que un simple objetivo profesional. Había comenzado una conexión genuina con otros. La idea de abrir su propio espacio se concretaba en un nuevo horizonte, y esa noche se sintió más seguro que nunca. En su viaje de autodescubrimiento había dejado de lado sus inseguridades, y ahora se mostraba tal como era. La cocina no solo sería su refugio, se convertiría en un hilo que unía a otros, formando una comunidad donde la vulnerabilidad se celebrara. Con un renovado sentido de propósito, Diego decidió que su historia debía llegar a más personas. Comenzó a bosquejar un plan para lanzar su propio blog, un espacio donde pudiera compartir recetas que simbolizaran emociones y experiencias de vida. La idea de abrir talleres se llenó de significado. Ahora no solo se trataba de cocinar, se trataba de desnudarse en esencia y permitir que otros hicieran lo mismo. Finalmente, con el deseo de crear un impacto real, conectó cada aspecto de su viaje, desde los aprendizajes de su infancia hasta las enseñanzas de Juan y Javier. Comprendió que su vida era como un plato, cada ingrediente representaba un momento, y juntos creaban algo hermoso. La confianza que había forjado durante el proceso se manifestaba claramente. Cuando decidió enviar su primer artículo y sus planes para los talleres, una ola de satisfacción le invadió. No solo había dado un paso hacia su sueño, sino que también había encontrado la clave para conectar con otros. Esa fue la resolución que siempre había buscado. Ahora, Diego era un joven fuerte, un cocinero con una historia, que no temía abrir su corazón, que había logrado convertirse en alguien que inspiraba a los demás a hacer lo mismo.
Y así, en la brillante luz de su nueva vida, Diego se sintió libre. Había conquistado no solo su miedo a fracasar, sino también había abrazado su identidad, mostrando al mundo que su diferencia era su mayor fortaleza. Se arrodilló frente a su cocina, agradecido por cada paso del camino. Sabía que su transformación apenas comenzaba y que el verdadero viaje era compartirlo con quienes más lo necesitaran. Este es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Cada opinión es valiosa. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de superación personal. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.